Aquí estamos el día de hoy con este tema sobre cómo perdonar, que la verdad es que cuando propuso este tema Nagapría hace varios meses, yo dije, ay, a mí me gustaría dar esta charla, ¿no? Porque he tenido dos o tres eventos en mi vida en donde he tenido que perdonar como muy profundamente. Entonces, y me han enseñado mucho, han sido eventos que me han enseñado muchísimo, muchísimo. He salido como muy, muy enriquecida de esos procesos, ¿no? Entonces, como que siento que pues sí tengo algo que compartir, ¿verdad? De mi propia vida y de mis propias reflexiones en torno al tema. Y bueno, yo como budista finalmente, ¿no? Que uso también herramientas del budismo para poder trabajar con estos temas en mi vida, ¿no? Herramientas del budismo y también de otros contextos que me han sido muy, muy útiles. Entonces pensé que, bueno, pues que me ofrecí a dar esta charla, el tema que propuso Nagapriya hace varios meses ya, a planear esta serie de budismo práctico. Salió ese tema y yo dije, bueno, pues el día que toque, yo me ofrezco a dar la charla. Pues entonces aquí estoy, a ver qué sale, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que querría decir es que hablar del perdón es bastante complejo, ¿verdad? Es un reto verdaderamente, ¿no? Porque hay muchísimas emociones, muchísimos temas, muchísimas emociones profundas que se despiertan simplemente cuando mencionamos la palabra perdón, ¿no? Tenemos que claramente implica vulnerabilidad, implica que soy vulnerable, ¿no? Que me pongo vulnerable ante otros. A veces tenemos la sensación de que pedir perdón implica debilidad, aunque pues ahorita vamos a ver que realmente a veces es todo lo contrario, ¿verdad? Eh, Requiere de humildad, pero muchas veces nos topamos con el orgullo, con el resentimiento, cuando estamos hablando, por ejemplo, de perdonarnos a nosotros mismos, nos topamos con culpa, ¿no? Y luego a veces en el otro lado de la moneda, lo contrario al perdón, pues tenemos a veces estas intenciones de venganza. eh, y bueno, también involucra otras emociones como la valentía, la honestidad, la necesidad de reconciliación, en fin, ¿no? Entonces, son muchos temas, ¿verdad? Como que dices, uy, pues ¿cómo agarro esto, verdad? Porque aparentemente tiene muchísimas aristas y aristas, cada una de ellas a su vez muy compleja, ¿no? Entonces, es un reto perdonar y es un reto pedir perdón, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo le entramos a este tema el día de hoy. Pues vamos a tratar de integrar también qué dice el Buda, qué dice la tradición budista en torno al perdón. Eh, ¿Por qué querríamos perdonar? ¿No? Esta es la primera pregunta. ¿Por qué queremos aprender sobre este tema? ¿Por qué queremos acercarnos al tema del perdón? Entonces, lo primero que quiero hacer es, pues, lanzarles a ustedes esta pregunta. ¿Por qué querríamos perdonar? ¿Quién quiere, así, lo primero que se les ocurra? ¿Por qué? A ver, Cuando, así ajá, brevemente. cuando perdonamos, sanamos. Cuando perdonamos, sanamos. Ajá. Sí, sí, súper bueno. Cuando perdonamos, sanamos. Hay algo dentro de nosotros que sana, que se cura, ¿no? Eso implica que no perdonar es como estar enfermo, ¿verdad? Sí, hay algo en no perdonar que nos mantiene atados a la aflicción. Efectivamente, gracias. ¿Alguien levantó la mano por allá, Fanny? Para soltar. Perdonar para soltar. ¿Soltar qué, Fanny? Aquello a lo que nos aferramos, ajá, ajá, y que nos hace daño muchas veces, ¿no? Sí. Paul, El de Facebook, para estar bien con uno mismo. en Facebook nos comenta alguien, querríamos perdonar para estar bien con nosotros mismos. Estar bien con nosotros mismos, nada más con nosotros mismos. Puede ser estar bien con los demás
también con los demás, ¿verdad? Sí. Entonces estamos hablando de estar bien, de alguna manera valoramos el estar en armonía, ¿verdad? Estar en armonía con nosotros y con otras personas. Rosy, ¿levantaste la mano? ¿De dónde saqué yo que habías levantado la mano? Fanny. Por espejo. ¿Alguien más? ¿Una intervención más? ¿Por qué querríamos perdonar? ¿Sí, Karen? A veces tenemos la imagen equivocada, tanto de nosotros como los que sufrimos a raíz de alguien más, como acerca del otro, ¿no? Entonces creo que son visiones equivocadas cuando en retrospectiva volteamos a ver al otro, a nosotros mismos, podríamos reconocer que hay una visión que está ensombrecida. Entonces, Ok. Tal vez para... A ver, déjame decirlo para los que están en Facebook. Sí, que a veces tenemos una imagen equivocada de nosotros mismos y de las otras personas. Ajá. Y que nos ayuda el perdonar a soltar esa imagen equivocada y clarificar nuestra visión. Y que el perdón nos ayuda a soltar la imagen equivocada y aclarar nuestra visión. Ok. ¿Nuestra visión sobre qué, Karen? Sobre culpa y esas cosas. Responsabilidad, Sí. Culpa, ok. Sí. Sí, entonces tiene que ver, lo que estás comentando tiene que ver con la claridad, ¿verdad? Con la visión clara. Entonces, ¿cómo está asociado a la armonía, a la recuperación de la armonía? También el poderlo hacer desde una mente clara, desde una mente que comprende, desde una mente que ve de manera transparente las situaciones, ¿no? Ok, sí, gracias. Pues sí, ya ven, hay muchos aspectos que hacen del perdón un proceso muy interesante y del que querríamos aprender, ¿verdad? Yo a veces digo, yo quiero aprender a perdonar, quiero aprender a perdonar. ¿Cómo se hace? Porque queremos sanar, queremos soltar, queremos ver con claridad, ¿no? Todo esto que estamos comentando. Y bueno, vamos a tratar de incorporar algunas herramientas que nos ofrece el Dharma. La palabra Dharma se refiere al budismo. ¿Qué nos ofrece el budismo para ayudarnos a perdonar? Y otra pregunta, ¿existe lo imperdonable? ¿Existe lo imperdonable? ¿Ustedes se les ha pasado por la mente de pronto decir, no, eso es imperdonable, no se puede perdonar? ¿Sí, Gonzalo, existe lo imperdonable? Sí existe lo imperdonable. ¿Alguien más piensa que sí existe lo imperdonable? ¿Sí, Susana? Ajá. Pues es que es muy... Antes de empezar a venir aquí a la sangha y leer, tenía mucho eso no se perdona. Pero ahora, eso no se perdona. Ajá. Sí, ¿no? Sí. Pero ahora estoy muy confundida. Ok. Dice Susana que antes de llegar a la sangha pensaba que había cosas que no se perdonaban y que ahora ya está muy confundida. A ver, pero ¿qué puede pasar? O sea, la gente por qué acciona de esa manera, incriminar, ignorando, pero cuando volteas a ver cómo fue tratado, cómo es el espejo, entonces a mí me confunde mucho. Sí, como... Sé que hay, pero al mismo tiempo me cuesta mucho trabajo. Sí, sí. ¿Cómo lo voy a perdonar? Pero no te ocurre. Sí, que en el momento en el que conoces las condiciones de donde puede venir un criminal, por ejemplo, entiendes mejor, ¿verdad? Y dices, pues... Y es, sí. Después de que estoy estudiando y practicando, hay mucho movimiento. Sí, sí. Hay mucha profundidad en el tema, mucha profundidad. No es evidente a simple vista, ¿verdad? Ajá. Sí, Rosy. Pero es que perdonar no es estar de acuerdo con el otro. Perdonar no es estar de acuerdo con el otro, exacto. Desengancharse de esta idea de perfección mía. Ajá, ajá. Desengancharte de la idea de perfección, exactamente. Sí, 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 perdonar no implica aprobar las acciones del otro, ¿no? Sí, es muy, muy importante eso. Ok, pues fíjense que tenemos un ejemplo muy interesante en la tradición budista, precisamente para hablar de que si hay cosas imperdonables o no. Tenemos la historia de alguien que fue discípulo del Buda, de hecho,
que se llamaba Angulimala, ¿no? Angulimala era un asesino serial. Ahora que tú hablabas, Susana, de los asesinos y los violadores y los criminales, un asesino serial, o sea, no bromas. Él tenía una creencia, él provenía de una creencia espiritual, de que iba a ir matando a muchas personas, iba a ir coleccionando, aquí sí se ven su collar, coleccionando en su collar los dedos de las personas que había matado. Angulimala, de hecho, significa collar de dedos. Entonces iba colectando, mataba a las personas, colectaba su dedo y los iba poniendo en su collar, ¿no? Y según esto, en el momento en el que alcanzara el dedo número 100, se iba a iluminar, según él, ¿no? Entonces, un día, el Buda andaba por la zona en donde estaba Angulimala y le advirtieron al Buda, ¿no? No vayas al bosque porque hay un asesino serial ahí y te va a agarrar, ¿no? Entonces el Buda no se preocupó mucho por el asunto y se fue a pasear y terminó paseando por la zona en donde estaba Angulimala. Entonces se cuenta que Angulimala lo vio y dijo, uy, un monjecito que va solito, no hombre, presa fácil, ¿no? Ahorita lo agarra. Y entonces salió corriendo a perseguir al Buda. Y el Buda iba caminando muy despacito, y Angulimala empezó a perseguirlo, corriendo detrás de él. Y de pronto se dio cuenta que corría y corría y corría y no lo alcanzaba, no lo podía alcanzar. Y el Buda caminando despacito y Angulimala corriendo todavía más rápido y no lograba alcanzar al Buda. Entonces empezó a preguntarse, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? Y le gritó al Buda, detente. Y el Buda, con toda la tranquilidad del mundo, volteó y le dijo, yo ya me detuve, detente tú. Entonces, ¿qué significan estas palabras del Buda, no? Angulimala dijo, bueno, pues si este es un hombre santo, ciertamente no está diciendo mentiras, ¿verdad? ¿Y cómo me dice que ya se detuvo si yo lo que veo es que va andando? Entonces le preguntó, ¿a qué te refieres? Yo veo que estás andando, ¿a qué te refieres? ¿Cómo me dices que ya te detuviste? Y entonces el Buda le dijo, yo ya dejé de hacer el mal, yo ya dejé de dañar a otros, ahora hazlo tú. Y aparentemente estas palabras del Buda tuvieron un efecto muy profundo en Angulimala. Y Angulimala tarde o temprano decidió dejar sus actividades de criminal y no nada más eso, sino que fue con el Buda y le pidió hacerse su discípulo. Y el Buda lo tomó como discípulo, pero de inmediato, ¿eh? No lo puso a prueba, no le dijo, sí, pero solamente si pides perdón. No, 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 no. En el momento en el que Angulimala dijo, quiero ser tu discípulo, quiero practicar el Dharma, quiero ir a refugio de las tres joyas, el Buda lo recibió, ¿no? Entonces ahí tenemos que no existe lo imperdonable. Desde la perspectiva del budismo, no existe lo imperdonable. Incluso los crímenes más profundos, incluso las historias más terroríficas de un asesino serial, al menos en el caso del Buda, el Buda fue capaz de perdonar y decir, ven, te recibo en la comunidad, ¿no? Obviamente esto involucró el hecho de que Angulimala decidió cambiar de rumbo, ¿verdad? Si Angulimala hubiera seguido con su actividad de asesino serial, evidentemente no habría podido unirse a la sangha. Pero en la medida que Angulimala se arrepiente, que Angulimala para y decide cambiar de rumbo en su vida, el Buda lo recibe. El Buda acepta su perdón, ¿no? Entonces es muy importante esta historia de Angulimala. Ahora, cuando hablamos del tema del perdón, fíjense que hay dos lados de la ecuación, ¿no? Por un lado, perdonar, que durante esta charla voy a estar hablando más de este lado, ¿no? ¿Cómo le hacemos para perdonar a quien nos ha ofendido? Pero por otro lado, también tenemos pedir perdón, pedir disculpas, ¿no? Ofrecer disculpas a una persona a quien nosotros hemos ofendido, lo cual también es un reto. Bueno, pues probablemente más. ¿Cuál es un reto más grande, verdad? Perdonar a alguien que nos ha ofendido o pedir perdón cuando nosotros hemos ofendido, ¿no?
Qué difícil es también pedir perdón. Ahora, lo que es importante es que son parte de la misma ecuación. Generalmente en una acción, en un evento, en una experiencia en donde hay un ofensor y un ofendido, hay una dinámica mutua de ida y vuelta, ¿no? Son parte de la misma ecuación. Y muchas veces también el ofendido tiene que terminar por pedir perdón porque también ofendió en algún momento, ¿no? O sea, es de ida y vuelta, y lo que es importante es que cuando pensamos en perdonar, es también importante pensar en el otro lado. O cuando pensamos en pedir perdón, es también importante pensar en perdonar. O sea, van de la mano las dos acciones, ¿sí? Ahora vamos a tratar de desarmar un poquito el proceso de por qué a veces tenemos que pedir perdón, ¿no? Porque quizá una de las maneras en las que podemos trabajar con todo este tema es, bueno, no llegar al punto en el que tenemos que perdonar o no llegar al punto en el que tenemos que pedir perdón, sino parar el carro antes, digamos, ¿no? Entender lo que sucede antes, ¿sí? Y para eso lo primero que es importante es reconocer que los seres humanos somos seres sociales. Somos seres que nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos amar, necesitamos conectarnos, necesitamos entrar en interacción, ¿no? Y en ese proceso de entrar en relación, pues a veces nos desencontramos, a veces nos raspamos unos a otros, a veces nos ofendemos, nos lastimamos, y ahí es donde entra el tema del perdón, ¿no? Entonces el perdón surge de estas premisas. Necesitamos entrar en relación. De eso no hay duda, ¿verdad? ¿O alguien tiene duda? ¿Alguien piensa que podría vivir solo y su alma ahí perdido en una montaña? ¿Cómo nos hace falta? Y ahorita que estamos en la pandemia, que muchos hemos estado encerrados en nuestras casas durante mucho tiempo, qué difícil es, ¿eh? Yo aquí en Cuernavaca vivo con Paul y con Kemarati, aquí en la comunidad del Centro Budista. Y de pronto cuando me voy a México, a mi casa de México, estoy yo sola en mi casa de México, pasan 2 o 3 días y me empiezo a sentir como que nada más no me hallo. Como león enjaulado, yo sola en mi casa, ¿no? Y en el momento en el que vengo aquí, y entonces entro en contacto con Paul y con Kemarati, y platicamos a la hora de la cena, y meditamos juntos en la mañana. ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia esa conexión! Me doy cuenta cómo necesito esa conexión con otros, ¿no? Entonces ahí no hay pierde. Ahora, esto es inevitable. Además, partamos de la base de que somos seres no iluminados. Nos equivocamos, nos caemos. A veces, efectivamente, alojamos emociones negativas y desde esas emociones negativas hacemos daño, activamente a veces. A veces activamente hacemos daño. Otras veces no tan activamente, a veces simplemente que como resultado de descuido o errores, ¿no? Pero hacemos daño. Y necesitamos recuperar la armonía. Realmente no nos gusta estar en desarmonía. Nos lastima, como decíamos ahorita, ¿no? Nos lastima estar en desarmonía. Y ahí es donde entra el tema del perdón, en la recuperación de esa armonía. Entonces, para llegar aquí, para llegar a entender cómo perdonar y qué hacer, lo que es útil es también entender los pasos previos, ¿verdad? Entender qué pasa, por qué nos lastimamos unos a otros. Entender cómo es esto de que necesitamos entrar en relación. Y claro que necesitamos entrar en relación. Fíjense, aquí hay una cita de Erich Fromm muy interesante que dice, los seres humanos necesitamos amar porque tenemos corazón, necesitamos pensar porque tenemos cerebro y tocar porque tenemos piel. O sea, a lo que hace referencia Erich Fromm es que tenemos esas capacidades como parte de nuestra fábrica, parte de nuestro equipo de fábrica, ¿no? Venimos con cerebro, venimos con piel, venimos con corazón y por lo tanto eso se ejercita, eso necesita expresarse, ¿no?
Corazón no me estoy refiriendo al órgano, el músculo cardíaco que tenemos aquí, ¿verdad? Sino a nuestras respuestas emocionales, nuestra capacidad de respuesta emocional. Eso ahí está, viene de fábrica, ¿no? Necesitamos usarlo. Entonces, es parte de nuestra naturaleza, el que queramos entrar en relación y necesitamos, es una necesidad humana, amar y sentirse amado. Es una necesidad humana muy profunda y muy real y a la vez muy hermosa, ¿no? De alguna manera es lo que nos hace hermosos, ¿verdad? Esa capacidad que tenemos de amar. Ahora entramos en relación, pero bueno, a veces nuestras relaciones son sanas cuando somos individuos maduros, individuos saludables emocionalmente, pero cuando no somos tan sanos nosotros, ¿verdad? Que la mayoría de nosotros no lo somos, nuestras relaciones se pueden volver aflictivas y turbulentas. Y algunas de nuestras relaciones muy aflictivas y muy turbulentas. Entonces, en este contexto, aun cuando somos individuos sanos, nos podemos lastimar unos a otros, pero cuando no lo somos tanto, esta aflicción y esta turbulencia representa mucho roce, ¿no? Mucha interacción dolorosa muchas veces. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que nos conviene, digamos, en términos de todo este proceso del perdón, es primero que nada convertirnos en individuos sanos, en individuos maduros, ¿no? Y a mí me gusta mucho la enseñanza de Bhante, nuestro maestro, el fundador de nuestra orden, que le decimos Bhante, su nombre es Sangharakshita. Entonces, la enseñanza de Sangharakshita con respecto a qué representa, qué es un individuo maduro, es lo que él llama el verdadero individuo, la persona madura, la persona sana, la persona crecida, digamos, en términos espirituales, en términos humanos, internamente. ¿En qué consiste ser un individuo maduro? Entonces, primero que nada, un individuo maduro es un individuo que está integrado psicológicamente, integrado espiritualmente. Sus intereses fluyen en una misma dirección. Lo que piensa coincide con lo que dice y con lo que hace, ¿no? Fluye en la misma dirección. Tiene capacidad de compromiso, es responsable de sus propias acciones. Esos son, digamos, en qué consiste ser un ser integrado. Es un ser que tiene autoconocimiento, que se conoce a sí mismo, que tiene conciencia de sí mismo. Conoce sus condicionamientos, conoce qué es lo que lo mueve en un momento dado. Fíjense que eso es bien importante porque la mayor parte de las veces no vemos nuestras motivaciones, ¿no? Pero un ser humano integrado, un ser humano sano, se da cuenta de qué es lo que lo está moviendo en un momento dado. Un individuo maduro es alguien que tiene independencia emocional e intelectual. Es decir, que no necesita reafirmación externa, puede plantear sus opiniones, no le importa diferir de otros, sabe estar solo, es independiente en ese sentido. Tiene un potencial para relaciones sanas que están basadas en expectativas y proyecciones realistas, ¿no? Muchas veces lo que nos hace no sanos o no tan saludables emocionalmente es que nos relacionamos a partir de expectativas no realistas, ¿verdad? Y bueno, pues tarde o temprano chocamos y nos decepcionamos y nos duele y toda esa turbulencia y esa aflicción a la que hacía referencia, ¿no? Fíjense, todos tenemos necesidades, ¿no? Necesidades de amor, necesidad de conexión, necesidad de diálogo, de comunicación. Pero en un individuo sano, esas necesidades se satisfacen al obtener lo que se requiere. Un individuo sano necesita amor y cuando recibe amor, esa necesidad se satisface. Mientras que en un individuo no sano o en un individuo, digamos, neurótico o poco saludable emocionalmente, a veces no importa qué tanto amor reciba,
sencillamente la necesidad no se ve satisfecha, ¿verdad? Es como un barril sin fondo. Somos como un barril sin fondo de pronto, ¿no? Entonces esa es una característica. Un ser humano sano es una persona sensible, empática, amable, compasiva, todas esas cualidades que vienen ahí, una persona inteligente, objetiva, que no es egoísta, es decir, puede tener acciones altruistas, que no está tan centrado en sí mismo, ¿no? Sino que puede ver las necesidades de los demás. Y fíjense una cosa bien importante, un individuo sano y saludable es capaz de perdonar. Entonces, ¿en qué medida somos capaces de perdonar? Pues en la medida en que somos individuos desarrollados, sanos, maduros, que podemos ir, digamos, convirtiéndonos en este tipo de persona. Y la práctica budista, la práctica espiritual, nos va llevando en esta dirección, nos va convirtiendo poco a poco en individuos sanos, individuos maduros, individuos que a la larga, si se fijan todas estas características, a la larga, y si potenciadas en su máxima expresión, estamos hablando del individuo capaz de iluminarse, del individuo que es capaz de expresar la mente iluminada, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de algo grande, pero en la medida en que meditamos, en la medida en que practicamos la ética, en la medida en que nos vamos abriendo a la sabiduría budista, poco a poco nos podemos ir convirtiendo en seres humanos más saludables. Y en esa medida, pues tener menos interacciones aflictivas y sufrir menos en términos de ofendernos unos a otros y lastimarnos unos a otros, ¿no? Pero bueno, aún un individuo relativamente sano, aún a pesar de nuestros mejores esfuerzos, muchas veces nos lastimamos unos a otros. Muchas veces cometemos errores, hay malos entendidos. Hay veces que hay ofensas abiertas y explícitas, ¿sí? Que provienen de emociones aflictivas. Otras veces nos lastimamos a partir de decepciones, expectativas rotas. Muchas veces no somos pacientes los unos con los otros. Muchas veces a partir del desinterés o de la desconexión que tenemos con otros, pues los lastimamos. Y muchas veces sí, también nos traicionan nuestras fuerzas ocultas, ¿no? Nuestras motivaciones, nuestras aflicciones más profundas pueden expresarse y lastimar a otros. Entonces, mientras no estemos iluminados, actuamos desde esto que en el budismo se conocen como los 3 venenos, que son la avidez, la aversión o la ignorancia. En este símbolo tan importante que conocemos como la rueda de la vida, en el centro de la rueda de la vida tenemos representados estos 3 animalitos, el gallo, que representa la avidez, la serpiente, que representa la aversión, y un cochinito que representa la ignorancia. Y de alguna manera estas 3 aflicciones se alimentan unas a otras, ¿no? Por eso muchas veces aparecen mordiéndose la cola mutuamente, dando vueltas ahí, manteniéndonos atrapados en el samsara, atrapados en la vida cíclica, de estar repitiendo nuestros patrones dolorosos una y otra vez, ¿no? Entonces, en la medida en que estamos actuando desde la avidez, la aversión y la ignorancia, pues nos lastimamos, nos ofendemos, ¿verdad? Nos raspamos unos a otros. Ahora, si no somos individuos maduros y nuestras relaciones son aflictivas y turbulentas, pues todavía más, ¿no? Y podemos hacer daños a veces muy, muy profundos. Y a veces podemos recibir también ofensas que nos lastiman muy, muy profundamente, ¿no? Ahora, cuando alguien nos ofende, también quiero que pensemos en la palabra ofensa, un poquito entre comillas, ¿verdad? Porque, ¿qué es una ofensa? Muchas veces nos ofendemos a la menor provocación cuando realmente no ha habido una mala intención del otro, ¿no? Entonces, la palabra ofensa vamos a tratar de tomarla un poquito así con pincitas, ¿verdad? Porque no necesariamente estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Pero cuando nos sentimos ofendidos, cuando nos sentimos lastimados, cuando estamos experimentando dukkha,
esta palabra dukkha, seguramente, bueno, la mayoría de ustedes la han visto y saben lo que significa, pero para quien no la conoce, ¿cómo te llamas? ¿Me puedes decir tu nombre? Carmen. ¿Quién le puede explicar a Carmen qué es dukkha? Claudio, a ver, ¿qué es dukkha? Pues muchas veces se traduce como sufrimiento. Se traduce como sufrimiento, pero ajá. también puede traducirse como insatisfacción, incomodidad o Ajá. algún tipo de dolor. Pero es lo que hace que de pronto una experiencia sea desagradable y difícil, ¿no? Ujú, ujú. Exactamente. Gracias, Claudio. Sí, muy buenas palabras que escogiste, ¿no? Generalmente se traduce como sufrimiento, pero a veces la palabra sufrimiento suena como un poquito dramática. Pero eso, insatisfacción, incomodidad, dolor, ¿no? Como hay algo que no se siente bien, ¿no? Esa es la palabra dukkha. Y tiene todo ese rango de traducciones, ¿no? Desde el sufrimiento más intenso hasta la simple incomodidad de pronto de la rodilla aquí, ¿no? Todo ese intervalo, todo ese rango grande de traducciones. Pero podemos decir que efectivamente cuando nos hemos sentido lastimados, experimentamos esa insatisfacción, ese dolor, ¿no? ¿Y cómo respondemos generalmente? Respondemos defendiéndonos, agrediendo nosotros de regreso, ¿verdad? Es súper común, ¿no? Alguien nos agrede, ¡pa! Y regresamos como boomerang regresamos la ofensa. Culpando, le echamos la culpa al otro de algo, o nos culpamos a veces a nosotros mismos cuando nosotros ofendimos. La venganza también es una respuesta que a veces se siente fuerte, ¿verdad? Cuando alguien nos ofende, quieres vengarte, quieres sentir esta especie como de ponerse al parejo, ¿no? El resentimiento, nos resentimos. Entonces, fíjense, es muy fuerte porque cuando recibimos alguna ofensa o algo que nos lastima, cuando sentimos ese dukkha, qué torpe manera de lidiar con ese dukkha, ¿verdad? Produciendo más, producimos más. Tenemos un dukkha, tenemos un sufrimiento, un dolor que llega, una primera flecha que llega y nos hiere. ¿Y qué hacemos? Respondemos echándonos una segunda flecha, ¿no? Clavándonos una segunda flecha, porque estamos respondiendo con emociones o con reacciones que nos lastiman, ¿no? Esto es lo que se conoce en el budismo como las respuestas reactivas. La reacción que a veces viene sin pensar, que a veces viene en automático y que muchas veces es torpe en sí misma, es torpe en el sentido de que produce más dolor, ¿no? Éticamente, el concepto de torpeza en el budismo se refiere digamos, al componente ético de un comportamiento, ¿no? Que hace daño y que por lo tanto se genera este dolor a otros, ¿no? Entonces son estas respuestas reactivas. Entonces podemos empezar también por cultivar una respuesta creativa, que es lo contrario a la reacción, es crear algo nuevo, crear algo positivo, inventar, podríamos decir, una respuesta que provenga de un estado de conexión, de un estado de claridad, ¿sí? Y hay una historia muy bonita en el caso del Buda, que una vez recibió insultos fuertes, ¿no? Lo insultaron, le ofendieron, ¿no? Y el Buda siguió tan tranquilo, no se sintió aludido, él tan pancho, ¿verdad? Y le preguntaron, bueno, ¿y cómo le haces cuando alguien te insulta? ¿Cómo es que no te ofendes? ¿Qué pasa, no? Y el Buda contestó con estas palabras, ¿no? Si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién le pertenece? Esas palabras a mí me parecen súper sabias, ¿no? Porque si alguien te ofende, si alguien te insulta y tú no te das por aludido, tú sencillamente no recibes ese regalo, ¿no? ¿A quién le pertenece el insulto? ¿A quién le pertenece la ofensa? Pues es de la otra persona.
La otra persona es la que se está haciendo daño y tú sencillamente no te pones ahí para cachar la pelota, ¿no? No te pones. Y no sé si hay momentos en los que han podido hacer eso, ¿sí? Han podido hacer de pronto decir, alguien te grita, alguien te insulta y ya se cuenta que, dejas pasar el insulto así, ¡ole! ¿No? O sea, no te pones el saco. Entonces, eso proviene, primero que nada, de un gran sentido de autoestima, fíjense. Una gran autoestima, una claridad de quién eres y a veces que te están echando encima una serie de culpas, una serie de adjetivos que te echan encima y si esos no te quedan, pues no te los pones, ¿no? Entonces esa capacidad es una gran capacidad. Entonces te lleva a ponerte en una postura en donde ni siquiera tienes que enfrentarte al reto de perdonar, ¿no? Ni siquiera, porque sencillamente no te ofendes, no te das por aludido, ¿no? Ahora, la realidad es que la mayor parte de las veces sí aceptamos el regalo, ¿verdad? Nos echan la pelota, ¡pum!, la cachamos. Nos insultan, nos ponemos el saco, ponerse el saco. Nos damos por aludidos y entonces experimentamos dukkha. Entonces, ¿por qué nos ofendemos? ¿Por qué nos ofendemos cuando alguien nos insulta o cuando alguien nos daña, ¿no? Hay esa es una de las primeras cosas que podemos analizar cuando nos sentimos ofendidos, cuando nos vemos ante la necesidad de perdonar. Primero que nada, analizar, bueno, a ver, ¿por qué me sentí ofendida? ¿Qué pasó? Alguien me dijo, ¡ay, Sadayoti, eres una controladora! ¡Ah! Y me ofendo, y ya se rió de Rosy, mira. Sadayoti, eres una controladora. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, verdad? Pues que sí, a veces soy una controladora. Entonces me ofendo porque no me gusta ese aspecto de mí, ¿no? No me gusta ese aspecto de mí. Cuando alguien me lo recuerda, me duele, ¿no? Me duele a mí, pero le pongo la culpa al otro, ¿no? O sea, esto que lo que me choca, es decir, lo que me lastima, es porque de alguna manera me checa, porque de alguna manera me está hablando de algo que es real, ¿verdad? Entonces, eso es una de las primeras cosas que es importante ver cuando nos ofendemos, ¿no? ¿Qué hay de real, qué hay de cierto en este espejo que estoy yo recibiendo en lo que la otra persona me está diciendo o me está haciendo? ¿Qué hay de real? ¿Qué hay de algo de lo que tengo que tomar responsabilidad y de lo que tengo que ser honesta conmigo misma? Es decir, pues sí, ¿no? Es que me mentiste. Y ay, uno resulta que se ofende, ¿no? Me ofendo porque me dijeron mentirosa, qué barbaridad, yo, ¿cómo puedes pensar? Pero si miro bien adentro, pues probablemente sí mentí, ¿no? Y probablemente sí fui yo quien empezó la bolita de nieve, ¿no? Entonces hay que tomar responsabilidad. Fíjense, una cosa que nos pasa a los seres humanos es que interpretamos nuestra experiencia de una manera errónea y construimos un sentido de yo, un sentido de ego que no corresponde con la realidad, ¿no? Nuestra experiencia es una experiencia fluida, es un proceso muy misterioso, ¿no? Pero nosotros lo queremos atrapar y le queremos poner nombre y lo identificamos como yo, ¿no? Pero la realidad es que ese yo no existe, ¿no? No existe de la manera en la que queremos que exista. Y por lo tanto, internamente de alguna forma sabemos eso, ¿no? Internamente estamos ahí con cierta claridad de que ese yo no existe. Y por lo tanto lo defendemos a capa y espada. Lo queremos hacer existir a través de defenderlo de cualquier cosa que lo amenace, ¿no? Entonces necesito constantemente reforzar este sentido de yo. Necesito protegerlo a toda costa. Y entonces constantemente se está ofendiendo, ¿no? Constantemente se está sintiendo lastimado, constantemente se está sintiendo amenazado y confrontado,
porque en el fondo no tiene la solidez y no tiene la realidad que a veces nos gustaría que tuviera. Entonces, cuando nos sentimos ofendidos, cuando nos sentimos ante la necesidad de entrar en una dinámica de perdón, hay que ver también qué pasó en el sentido desde la ofensa, ¿verdad? ¿Qué pasó que está amenazando nuestro sentido de yo, nuestra autoimagen, nuestro sentido de quiénes somos, la persona que queremos o que deseamos o que creemos que somos, ¿no? Alguien nos dice que somos una persona, no sé, ¿qué les han dicho? Bueno, a mí me han dicho que soy controladora, que soy mentirosa, que soy, ¿qué otra cosa? Protectora. Sobreprotectora, ¿no? Que eres sobreprotectora, que eres muy maniática, que eres infiel, que eres muy cuadrada, que eres muy rígida, exacto, ¿no? Cualquiera de esas cosas que te dicen de pronto, que te reflejan y dices, no, es que no me gusta esa imagen de mí misma, ¿no? ¿Cómo que soy rígida? ¿Quién me dice que soy rígida, no? ¿Por qué me dicen que soy rígida, no? No me gusta esa imagen y entonces respondo con defensa y con ofensa, ¿no? Me siento ofendida. Entonces, bueno, pues una de las primeras cosas que tenemos que hacer también es la segunda cosa. La primera cosa, ¿verdad?, es convertirnos en individuos más sanos, más saludables, más individuos. La segunda cosa que podemos hacer es desarmar la respuesta reactiva, ¿no? Desarmar esa reacción inmediata a través de reflexionar en todas estas cosas, ¿no? Y un poquito como, ¡prum!, dar un paso atrás, ¿verdad? Y luego, ahora sí vamos a ver, ya que no dimos un paso atrás, ya que no somos individuos, ya que nos sentimos lastimados, ahora entramos en la necesidad de recuperar la armonía. Tenemos la necesidad de recuperar la armonía y ahí es donde entra, ok, necesito perdonar, necesito poder perdonar. ¿Qué es el perdón? Fíjense, el perdón es una cosa muy profunda. Perdonar es renunciar al resentimiento. El resentimiento es una respuesta muy torpe de nuestra parte, el rencor, la venganza. Renunciar a responder torpemente, renunciar a responder desde el odio, porque resentimiento, rencor, venganza involucran odio, ¿verdad? Involucran odio. Y el odio, el primero que está respondiendo torpemente es uno. El odio implica que yo estoy respondiendo torpemente, que yo me estoy lastimando a mí misma. Entonces, bajar las armas, ¿no? Dar una amnistía, poner las armas en el suelo y decir, paremos. Renunciar al resentimiento, el rencor o la venganza hacia alguien que nos ha ofendido, alguien que nos ha lastimado. Ahora, reconocemos, primero que nada, sí es importante reconocer que lo que nos hicieron nos hizo daño. Reconocer el dolor, reconocer la vulnerabilidad, reconocer dukkha, reconocer la herida, ¿sí? Es muy importante que no pasemos eso por alto. Sí, la herida y dolió, sí dolió, ¿verdad? Entonces, reconocer eso primero que nada. Probablemente sí fue un acto torpe objetivamente, ¿no? Probablemente sí, lo que la otra persona objetivamente nos hizo fue mala onda, fue gacho, ¿no? Probablemente no fue justificado. No hay nada que pueda uno decir, bueno, sí, pero no, probablemente no. Probablemente no tenemos sentimientos positivos hacia esta persona. Pero a pesar de todo, decidimos bajar la guardia y otorgar el beneficio de la duda. Ese es el verdadero perdón. Es el verdadero perdón. Sí, probablemente lo que nos hicieron estuvo mal, probablemente no estuvo justificado, probablemente esta persona ni me cae bien, ni la quiero, ni la voy a querer, pero de todas maneras digo, ok, decido bajar la guardia, decido deponer las armas y dar el beneficio de la duda. ¿Qué implica dar el beneficio de la duda? ¿Sí, Fanny?
Ándale, mira qué bonito, creer en el potencial de la otra persona. Sí. Ajá, muy bien. Creer en que la otra persona finalmente, a pesar de que pudo haber actuado torpemente o lo que sea, tiene un potencial de crecimiento, tiene potencial de comprender, tiene potencial, probablemente, dar el beneficio de la duda, probablemente no tuvo la intención de dañarnos, ¿no? Se equivocó, probablemente está ofuscado, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, verdad? Pero permitir ese quién sabe, no asignarle directamente al ofensor una categoría de ofensor, ¿verdad? Entonces, este es el verdadero perdón. Entonces, fíjense, es un acto de profunda bondad. Perdonar es un acto de profundísima bondad. Ahorita hicimos una meditación que nos dirigió Nagapriya, que es una meditación que se llama Metta Bhavana. La palabra metta es una palabra en Pali, en el idioma Pali, que significa bondad, que significa amor incondicional, ¿no? Y la meditación que hicimos tenía que ver con desarrollar esa cualidad, desarrollar esa emoción activamente, sentados en meditación, produciendo bondad, ¿verdad? Destilando amor, practicando eso, practicando eso. Entonces, perdonar es un acto de profunda bondad, es un acto de meta, es un acto de amor. Ahora, por otro lado, perdonar es un proceso, ¿sí? Es algo que ocurre poco a poco muchas veces y no se puede apresurar, ¿eh? Tiene su propia dinámica. No podemos forzarlo, ¿no? Porque muchas veces requiere, como decía Carmen, ¿verdad? Requiere que sanemos las heridas. Primero necesitamos hacer un proceso de comprender, de digerir, de sanar, de dejar atrás, de irnos, pues finalmente no estamos iluminados, ¿verdad? Qué fácil que pudiéramos estar iluminados entonces como le hizo el Buda con Angulimala, lo perdona luego, luego, o como le hizo el Buda con la persona que lo insultó, simplemente no acepta el regalo, ¿no? Y permanece en armonía. Pues no estamos iluminados, ¿verdad? Y muchas veces sí, entramos en esa dinámica, nos sentimos heridos, alojamos en nuestro corazón, ¿no? Cultivamos odios, sí, nos pasan esas cosas, ¿no? No estamos iluminados, ¿no? No porque seamos malditos ni nada, simplemente porque no vemos con claridad. Eso es la ignorancia en el budismo, eso es la falta de iluminación, es que no vemos con claridad. Entonces el proceso del perdón tiene que darse poco a poco y requiere que las heridas vayan sanando también poco a poco. Ahora, nos podemos ayudar a perdonar, nos podemos ayudar a apresurar ese proceso del perdón si reflexionamos en estas cosas. ¿Qué pasa si no perdonamos? ¿No? ¿Qué pasa si no perdonamos? Eso nos podemos ayudar reflexionando en estos temas. Si no perdonamos, pues estamos en desarmonía, ¿no? Hay un equilibrio, hay un desequilibrio dentro de nosotros. No estamos en paz. No estamos en paz y eso lastima. Eso no nos gusta. Nos sentimos intranquilos. Incluso a veces nos enfermamos, ¿verdad? Cuando estamos alojando en nuestro corazón resentimiento, odio, rencor, incluso nos enfermamos físicamente, ¿no? No es hipérbole, sí sucede. Nos enfermamos si no perdonamos. Perjudica nuestra calidad de vida. Perdón. Perjudica nuestra calidad de vida no perdonar. Sufrimos. Estamos anclados en el pasado. Estamos anclados en el rencor y en algo que ya no está sucediendo, ¿verdad? Y ahí estamos atrapados. Entonces, todo eso es aflictivo, ¿no? Y como decía el Buda, o como lo dijo Nagapriya antes de la meditación, decía, alojar resentimientos o odio
es como tomar el veneno nosotros y esperar que el otro es el que se va a morir, ¿no? Pues no, estar alojando resentimientos es estar tomando veneno nosotros mismos, ¿no? Es como aferrarse a la ira, es como aferrarse a una brasa candente con la intención de tirársela a otro. Pero claro, el primero que se quema es uno. Imagínense la imagen. Sí, adelante. Mira, rápidamente, hay una fábula de dos monjes, ¿no? Que van de un templo a otro. Ajá. Entonces, en el que hicieron un voto de silencio. Entonces, en el camino empezó a llover y tenía que cruzar un río. Y bueno, pues estaba, uno ya había cruzado, el otro se quedó. Y en eso llega una monja y llega una prostituta. Entonces agarra el monje, se sube a la prostituta y le ayuda a cruzar el río. Entonces el otro monje, pues ve la acción, pero no puede decir nada, ¿no? Y duró pues, el camino al otro santuario, al otro monasterio, una semana, ¿no? Y el otro monje, pues, ahí va, está bien enojado, ¿no? O sea, y el otro no sabía qué onda, ¿no? O sea, el otro seguía en su rollo, ¿no? ¿Puedes apresurar un poquito la fábula? Sí. Llegaron y bueno, ¿qué te pasa, no? O sea, sí, ajá. ¿Qué tuviste? No, pues es que ¿por qué ayudaste a la prostituta y no a la monja? Dice, a ver, eso ya pasó hace una semana. Yo solté a la prostituta en el momento en el que pasé el río. Ajá. Y tú la vienes cargando desde hace una semana. Tú la sigues cargando, sí. Ándale, sí, muy bueno. Sí, muy buena fábula, sí, es el momento en el que el monje cruza a la prostituta el río, pues la pone de aquí y la suelta ya y ya, ¿no? Y el otro la va cargando una semana, va cargando esa ofensa. Y fíjate qué buen ejemplo, porque es de esos casos en donde uno de los monjes se da por ofendido, en donde no hubo ninguna ofensa objetiva, ¿verdad? No hubo ninguna ofensa objetiva, simplemente el otro le parece escandaloso lo que el monje hizo, ¿no? Y lo va cargando, estamos ahí anclados en el pasado, ¿no? Como bien dices. Entonces, esa ira es estar aferrándose a una brasa de carbón encendido, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es a perdonar, sí, es necesario perdonar, porque si no perdonamos, el primero que se está haciendo daño es uno. Entonces, es muy importante cultivar estas reflexiones. Ahora, lo que sucede en la realidad es que sí nos cuesta trabajo perdonar. Sí nos cuesta trabajo, no es algo que hacemos así luego, ¿no? ¿Por qué nos cuesta trabajo perdonar? ¿Por qué nos aferramos a la brasa candente, ¿no? Es completamente contraintuitivo, ¿verdad? Que hagamos eso. Es evidente que nos estamos haciendo daño. Además, nos damos cuenta, ¿verdad? Que nos estamos haciendo daño. Hoy estaba yo meditando con la Metta Bhavana y puse a la persona del cuarto estadio. La persona del cuarto estadio es una persona que encontramos difícil. Es una persona con la que tenemos probablemente ahí una diferencia, una distancia, una desconexión. Pues yo puse a mi persona del cuarto estadio, ¿no? Y ahí estaba yo con mi persona. Haciendo berrinche, ¿no? Y Nagapriya nos estaba ayudando a ver si tenemos ahí algún resentimiento y soltarlo, ¿no? Hijo, mano, qué difícil con esta persona, no la podía yo, me doy cuenta, no la puedo perdonar, y la primera que me estoy haciendo daño soy yo, y a la vez no puedo. También hay una imagen muy bonita de los cómo atrapan a los monos en algunos lugares de Asia, ¿no? Ponen una jaula con algo de comer, un dulcecito, ¿no? Y el hueco en el que cabe la mano del chango es muy chiquito. Entonces el chango mete la mano, agarra el dulcecito y entonces cierra el puño y ya no puede sacar la mano porque el puño está cerrado, ¿no? No puede sacar la mano. Y eso es lo que hace que atrapen al chango, ¿no? Porque el chango no puede hacer así y simplemente sacar su manita, sino que se aferra
se agarra. Y ese estar agarrado es lo que le hace daño. Y a la vez no podemos hacer esto y soltar, no podemos, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? A ver si un comentario breve, por favor. Sí, yo creo que es muy fácil vivir en el papel de víctima. Entonces el papel de víctima es algo, una posición muy cómoda y muy, pues muy confortable. Ajá, me sí. hago la víctima. Me hago la víctima y ahí me quedo. Entonces ahí me quedo. Y bueno. Pero no es fácil ni confortable hacerse la víctima, es muy doloroso. No, claro, yo también y seguramente tú también. No le pongamos esas cosas a los de afuera. Empecemos por vernos a nosotros mismos. Seguramente todos lo hacemos. Seguramente todos lo hacemos y cuando nosotros vemos a la persona o cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos haciéndonos la víctima o identificándonos con el papel de la víctima, sufrimos mucho. Sufrimos mucho, no es fácil ni confortable. Es una emoción aflictiva que ojalá que pudiéramos primero que nada tomar conciencia de ella y poder salir de ahí, porque duele mucho. Una persona que constantemente se está victimizando, sufre muchísimo, sufre muchísimo. ¿Sí, Susana? Estaba pensando también, en ocasiones te puede costar trabajo perdonar por el miedo a perder a otros. Por el miedo a perder a otros, ajá. Estás metido en un grupo y hay un problema y no, pues, olvídalo, si le vuelves a hablar, te ves. Ok. Sí. Esa es, fíjate, una falta de individualidad. Claro, es una falta de individualidad muy importante. Ajá. De querer pertenecer, a partir de querer pertenecer y querer parecerte a otros y querer estar ahí en tu grupito que te acepte, no perdonar a alguien externo, ¿no? Lo pongo porque recuerdo mucho con mis niños, ¿no? No, es que me va a dejar de hablar, dice que ya no voy a ser su amigo, ya no me voy a invitar Ajá. Me quedé el niño como muy frustrado de no perdonar a que le pegó porque el otro no lo va a invitar a sí. Pero eso como adultos lo hacemos también, no nada más como niños, ¿no? Sí, por miedo a dejar de pertenecer, ¿sí? Exacto, sí, gracias, Susana. Sí, entonces también es una de las razones por las que a veces no perdonamos, ¿no? Pero a ver, quiero irnos a por qué nos cuesta trabajo perdonar. ¿Por qué nos cuesta trabajo perdonar? Es que nos cuesta trabajo perdonar porque no nos damos cuenta de que nos estamos haciendo daño, primero que nada. No nos damos cuenta que tenemos la brasa caliente en la mano, ¿no? No nos damos cuenta que nos estamos tomando el veneno. Somos los primeros que no nos damos cuenta que hacernos la víctima nos lastima, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero que nada, hay una falta de conciencia. Y tenemos una serie de puntos de vista, a veces, que no nos ayudan y que nos impiden perdonar. Puntos de vista como, por ejemplo, que creo que me hace falta defenderme. No, defiéndete, mijito, defiéndete. Que no te quiten la bicicleta, pégale. ¿Cuántas veces alguna vez les dijo así su mamá? ¡Pégale! Si tú no te defiendes, Ajá. Yo soy maestro. Ajá. Yo te voy a pegar a ti. Ajá. No, Defiéndete, sí, ¿no? Entonces hay veces que sentimos que hay que defendernos, ¿no? Y muchas veces lo que estamos defendiendo es un ego, el ego, ¿no? Muchas veces estoy seguro de que yo estoy en lo correcto y tú estás equivocado, ¿no? Entonces, subirnos a ese carro, ¿verdad? En ese carro del orgullo, ¿no? El orgullo que no me van a doblegar mi orgullo, ¿no? No me van a doblegar mi orgullo. Eso no, obviamente nos lleva a no perdonar. Muchas veces estoy convencida de lo que me hicieron es muy grave. Es muy grave. Cuando dices, bueno, como lo que comentaba el compañero de... ¿Cómo te llamas, perdón? Pepe. Lo que comentaba Pepe de que el monje cargó a la prostituta y la llevó al otro lado del río. Es muy grave, realmente es muy grave, ¿no? Pero no, tú estás convencida de que sí, es muy grave. Muchas veces tenemos la creencia de que si perdono, estoy mostrando debilidad. Cuando es todo lo contrario, ¿eh? Perdonar implica fortaleza. Muchas veces tengo también la sensación de que si perdono, me pongo en riesgo.
de que si perdono a la persona que me ofendió, es como ponerme de tapete, ¿no? Me pongo de tapete para que me vuelvan a pisar. Y no es así. Muchas veces uno puede perdonar y a la vez no ponerse de tapete, no permitir una nueva ofensa, ¿no? Pero sí perdonar la ofensa del pasado. Y fíjense esto de que muchas veces me identifico con mi ira y mi resentimiento. Yo soy eso. Entonces no lo quiero soltar, no lo quiero soltar. A ver, si suelto ese enojo hacia esa persona, entonces ¿quién soy? ¿Verdad? Sí, nos identificamos con la ira y con el resentimiento, ¿no? Entonces, la cuarta cosa que hay que hacer es identificar todos estos puntos de vista que no nos ayudan, desarmar estas creencias, soltarlas, realmente darme cuenta que me estoy haciendo daño al no perdonar. Eso es a partir de la reflexión, a partir de poco a poco ir sanando esa herida, ¿no? Parte de ese proceso que yo les decía, de ese proceso de perdonar implica entrar en estas reflexiones, ¿no? Perdonar de verdad implica entonces, aquí tengo estas frases que puse aquí, ¿qué implica no perdonar, digamos, ¿no? ¿Cuál es el enemigo lejano? Hablamos del enemigo lejano y el enemigo cercano cuando hablamos de emociones positivas, como en este caso el perdón, podríamos decir que es un proceso muy positivo. ¿Cuál es su enemigo lejano? Es decir, lo que está completamente opuesto, lo que es el contrario del perdón. El contrario del perdón, el enemigo lejano, es pues la venganza, ¿verdad? Pero ¿cuál es su enemigo cercano? Su enemigo cercano es lo que se parece, pero que no es. Se parece al perdón, pero no es un perdón de verdad. Es, por ejemplo, cuando perdonamos muy rápidamente. Alguien nos lastima y le damos de vuelta a la página como muy rápido, como realmente sin reflexionar a fondo. Eso muchas veces se convierte como en un perdón superficial, ¿no? Muchas veces nos hacemos el fuerte y no pasó nada, estoy bien, ¿no? Aparentemente hay un perdón inmediato, pero en el fondo no lo hay. A veces le quitamos importancia a la ofensa, ¿no? La minimizamos y a pesar de que tenemos una herida muy grande, hacemos como que la herida es chiquita, ¿no? Y todo esto es finalmente por una falta de conciencia sobre lo que sucedió. Muchas veces perdonamos, pero con reservas, condicionadamente. Sí te perdono, pero te perdono sí, si tú tal cosa, si tú reparas, si tú haces, si tú pides perdón, ¿no? Entonces, ninguna de estas ocasiones es un perdón verdadero. Para poder perdonar de verdad, primero que nada necesito reconocer mi vulnerabilidad, reconocer que me dolió. El perdón verdadero viene desde el dolor. Sí, reconocer que dolió es muy importante. Entonces, esa disposición a reconocer el dolor que ya está ahí, ¿no? Que ya llegó, que ya está ahí, la herida. Comprender la complejidad de la situación. Las interacciones nunca son lineales. Nunca existe esta idea de que ahí está el malo y yo soy la buena, ¿no? Malo y bueno, como en las películas de Batman, ¿no? No sucede en la realidad. No está el malo y el bueno. Las relaciones y las interacciones son muy complejas, ¿no? No existe el blanco y negro. Existen una serie de condiciones desde las cuales la otra persona actúa. Y esa condicionalidad, esa red de condiciones que determinó la acción de la otra persona, es increíblemente compleja, ¿no? Entonces, en el momento en el que empezamos a entender las condiciones desde las que vino la acción de la otra persona, nos damos cuenta que a veces es muy difícil de identificar eso como un acto maligno, ¿no? Dirigido justamente hacia mí para hacerme daño. No, la realidad es que generalmente no es así. Es mucho más complejo que eso. Y reflexionar sobre estas cosas nos ayuda a perdonar. Nos ayuda a perdonar, por supuesto, cultivar meta, cultivar amor incondicional, cultivar compasión, porque muchas veces cuando una persona nos ofende, esa misma persona está sufriendo.
Entonces, si comprendemos eso, podemos perdonar más fácilmente. Una cosa súper importante es darnos cuenta de que nosotros también somos capaces de actuar así. De que yo también seguramente, o sea, muchas veces alguien me miente y ay, me ofendo muchísimo porque me mintieron. Pero a ver, si me pongo a reflexionar, yo también he mentido, yo también miento, yo también soy capaz de acciones como esas. Entonces, bájale tantito, bájale 2 rayitas y ábrete al otro, ¿no? Acéptalo, también con sus errores y con sus aflicciones, ¿no? Soltar mi orgullo. Y ahí hay una enseñanza muy profunda del budismo que nos habla de otorgar la derrota y otorgar la victoria. Otorgar la victoria y aceptar la derrota. Decir, ok, sí, yo pierdo, no pasa nada, tú ganas. Decirle al otro, tú ganas. Pero decírselo genuinamente implica perdonarlo, ¿no? ¿Sí, Pepe? Bueno, de repente me puede llegar a pasar algo malo, ¿no? Siento que no me lo merezco. ¿Y qué tanto se va a decir? Bueno, es parte de mi karma, alguna culpa estoy pagando, y aceptar como tu derrota con esa idea, ¿no? De que estoy pagando un karma que traía cargando. Digo. Ajá. Sí, bueno, es entrar todo en otro tema completamente, hablar del karma aquí, ¿no? Pero tienes razón que una reflexión como esas te puede ayudar, ¿no? En el budismo hablamos de algo muy importante que es el fruto de mis acciones, ¿no? Karma vipaka, el fruto de mis acciones. Muchas veces cuando recibo una ofensa, cuando recibo un daño, efectivamente es el fruto de acciones previas que yo cometí, ¿no? Entonces sí, eso te puede ayudar. Esa reflexión te puede ayudar justamente a alivianar la carga y poder soltar, ¿sí? Bueno, en otra ocasión, yo creo que hasta aquí vamos a dejar la charla porque ya estamos sobre el tiempo. En otra ocasión también quiero hablar del tema, porque ahorita estábamos hablando del tema de perdonar, ¿no? Perdonar. Pero el otro tema importante es pedir perdón. Pedir perdón, fíjense. Ay, bueno, y déjenme poner, sí, sí lo voy a poner. Primero que nada, solo se puede perdonar a una persona de carne y hueso. Y solo alguien de carne y hueso puede pedir perdón. De carne y hueso, ¿qué significa ser de carne y hueso? Significa, primero, que somos sensibles, ¿no? Que a veces las cosas nos duelen. Y la otra cosa que significa ser de carne y hueso es que no somos perfectos, que somos seres que cometemos errores, ¿no? Entonces, solamente una persona que es sensible, ¿no? Y que a la vez una persona que se equivoca es una persona que puede perdonar. Y solamente cuando eres de carne y hueso puedes pedir perdón. Ser de carne y hueso significa entonces que reconozco mi sensibilidad y reconozco que no soy perfecto y puedo pedir perdón. Aquí hay una frase de William Blake muy bonita. Mutual forgiveness of each other's vice, such are the gates to paradise. Solamente si nos perdonamos mutuamente nuestros defectos, esas son las puertas del paraíso. Perdonarse mutuamente. Es bien importante eso, ¿no? Y ¿saben qué? Que sucede muy bonito. Yo una vez entré en toda una práctica, en un contexto distinto, pero entré en toda una práctica de ir con las personas a quienes yo había ofendido en algún momento y pedirles perdón. Seguramente Gonzalo reconoce esta práctica. Ir con las personas a las que he dañado y pedir perdón. Humildemente decir, sí, discúlpame. Y tratar de hacer reparaciones. Es hermosísimo hacer esa práctica porque con lo primero que uno se encuentra es con que la persona a su vez te pide perdón. La persona a su vez dice, bueno, primero que nada te agradezco mucho que
que reconozcas esto y a la vez yo también me doy cuenta que te hice daño. Y entonces entras en este diálogo de perdón mutuo, que es increíblemente conmovedor, increíblemente profundo, y que se logra, miren, ya hasta voy a llorar, se logra una conexión humana tan, tan genuina, tan de fondo, en este reconocer mutuo de que no somos perfectos y de que nos hicimos daño mutuamente y de que era lo último que queríamos, ¿no? Era lo último que queríamos, discúlpame, ¿no? En ese diálogo de perdón mutuo hay una profundidad y un contacto con esta humanidad de carne y hueso que es hermosísima. Y bueno, en este ejercicio que hice de pedir perdón del que les estoy hablando, primero que nada la persona que me estaba asesorando en ese proceso me dice, sí, tú puedes acercarte a estas personas a las que dañaste, pero primero tienes que perdonarlas tú, porque de otra manera no puedes pedir perdón. Entonces, me gustó mucho esta reflexión sobre cómo para poder acercarte y pedir perdón, lo primero que necesitas es tú haber perdonado. Tú haber perdonado a las personas que sí, probablemente te ofendieron, probablemente te lastimaron, probablemente se equivocaron, probablemente, ¡paz!, te lanzaron por ahí algún revés. Perdona, perdona. Y a partir de que perdonas, sueltas, dejas atrás. Entonces tú te puedes acercar con humildad, tú te puedes bajar un escalón y decir, sí, yo también la regué y pedir perdón, ¿no? Entonces ahí está el proceso de pedir perdón, que también es increíblemente profundo. Bueno, perdonarse a uno mismo, todo otro tema, pero ahí la dejamos por lo pronto. Les agradezco muchísimo que hayan venido el día de hoy a nuestra conferencia dentro de